En Periodista Digital hoy contamos con un testigo de lujo de la historia reciente de España, política, mediática, social, don Ramón Tamames Gómez. Muchas gracias por venir a Periodista Digital. Pues es un placer estar aquí otra vez, porque la verdad es que desde que nos conocimos, Alfonso Rojo y yo, en Sudáfrica, Lo alude en el libro. en la campaña de Mandela, después de suprimirse el apartheid, pues tengo muy buena relación con esta casa y he escrito mucho en el blog de Periodista Digital. Lo que pasa es que un día llega uno al blog y dice, pero don Ramón, ¿qué es este blog? Si está lleno de majaras, si esto es un pim pam pum contra usted. Digo, pues sí, la verdad es que sí. Y no lo dejé por eso, sino porque me llevaba bastante tiempo contestar a mucha gente. Usted ha titulado estas memorias Más que unas memorias. Sí. ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Quiere que le diga la verdad? Sí. Me inspiró aquello de el Barça más que un club. Es decir, son más que unas memorias. Es una expresión de sentimientos de la vida, del entorno, como acabas de decir, de la historia, de la mediática, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, no son simplemente unas acotaciones sobre una persona, sino que yo he tratado de reflejar el estado de las cosas. El estado del arte que dicen los anglosajones. Salen reflejadas, y ahora hablaremos de algunas de ellas, figuras de la política, todas las relevantes de la historia reciente, figuras del mundo intelectual, desde Ortega y Gasset hasta Alberti, y del mundo mediático. No se preocupe. Bien. ¿Quiere contestar? Si no... No, lo que pasa es que se ha dado un batacazo la bolsa de Tokio y mi secretaria me iba a mandar la última novedad en la bolsa de Madrid. Así que está la cosa muy dura, muy dura. Bien, seguimos. Pero perdón. Sin querer, digamos, fundir todo el libro para los internautas, porque es importante que se lo lean, pero vamos a hablar de alguna anécdota que ya es relatada, y una de ellas que le tenía que preguntar es la primera vez que el nombre Ramón Tamames aparece en toda la prensa nacional, es con la famosa redada de 1956. Yo le tengo que decir que me he quedado asombrado con la anécdota que cuenta, y espero que no le muestre que la adelante, de la celda del señor José María Ruiz Gallardón, el señor Elorriaga, Gallardón padre y Elorriaga padre, y usted, esa anécdota para mí es casi de yo creo que película es romántica. buena, yo creo que es buena, es casi de Azcona, en aquella película Todos a la cárcel, ¿no? Y el otro día me preguntaba no sé quién, decía, pero no te ha llamado todavía José María Ruiz Gallardón, digo, Alberto Ruiz Gallardón, para comentarte la anécdota de su padre. Digo, no, pues no me ha llamado, yo creo que no me ha llamado porque ya se la conté a él hace tiempo. O sea, que aunque no la conocía el público, él... Sí, ya la tenía grabada porque fue espectacular. Aquella noche en que estábamos ya con las luces apagadas, en la misma celda, Rafael... no se llamaba Rafael, Miguel Sánchez Mazas, José María Ruiz Gallardón, Gabriel Elorriaga y yo, cuando se contaban historias, ¿no? Porque no nos dormíamos a las 10:30 de la noche. Y esa noche pues contó José María Ruiz Gallardón su historia de sus relaciones con las actrices más famosas de la escena española, ¿no? Con detalles hasta monetarios, digamos. No, detalles monetarios, sí, de lo que le había costado, como dicen en la Biblia, yacer con cada una de ellas. Lo que llama la atención ahí es que el discurso oficial del régimen era que todo aquel, digamos, que levantaba la mano al régimen, por eso llama la atención que siendo tan jóvenes, y además en el año 56, donde presumo que no sería lo mismo hacerlo en el año 71 que en el año 56, se atrevieran contra el régimen, y sobre todo porque el discurso oficial era que quien lo hiciera era alguien pagado poco menos que por la Unión Soviética, algo que no me encaja en el perfil ni del señor Gallardón ni del señor Elorriaga. No estaba pagado por la Unión Soviética, aquello fue una iniciativa que tomamos el trío de la Mezquita, Pradera, Mújica y yo, y decidimos que como había fracasado el proyecto de Mújica el Congreso de Escritores Jóvenes, había que movilizar a la juventud de otra manera, y entonces planteamos el Congreso Libre de Estudiantes, el manifiesto y todo lo demás. Fue una iniciativa personal nuestra que no tuvo necesidad de financiación porque lo hicimos con nuestros propios medios. Y lo que sucedió es que personas como Dionisio Ridruejo o Miguel Sánchez Mazas o el propio
José María Ruiz Gallardón, se incorporaron porque entendieron que era una iniciativa sana que se hiciera frente al gobierno con un manifiesto pidiéndole, incluso mencionando el derecho de petición, que en la práctica no existía, y dirigido además al gobierno de la nación. O sea, que había una manera que permitía teóricamente la legalidad del Claro, y momento. además España acababa de entrar en las Naciones Unidas en el mes de diciembre anterior, y nosotros sosteníamos la tesis de que ya teníamos que cumplir la tabla de derechos políticos y de derechos humanos que se preconiza en la Carta de las Naciones Unidas. Lo cual no era exactamente legal, pero ese era nuestro propósito y aprovechamos la circunstancia. Y el gobierno reaccionó como no se había reaccionado nunca, es decir, que suspendiendo el fuero de los españoles y poniéndonos a los 7 encarcelados en primer lugar, pues con el tratamiento de don José María Ruiz Gallardón, don Miguel Sánchez Maza, don Ramón Tamames, que nunca se había utilizado para los que se detenían, porque ni se sabía que se habían detenido porque todo estaba en la oscuridad y les trataban de malhechores. De que en además lo estoy viendo en la biblioteca, desde en Puebla, Madrid, en todos los periódicos salió la nota de la dirección. Sí, porque era una nota oficial de la Dirección General de Seguridad. Con todos sus nombres, con lo cual ya toda España sabía que Ramón Tamames... Nos hicieron famosos de por vida, Pero, aunque dentro de España, fuera de España tenía hasta su prestigio, dentro de España a lo mejor, que te marcaran como enemigo de España o como... No, la gente sabía de qué iba, es decir, sabía que nosotros no éramos malhechores ni delincuentes, que lo que queríamos era más libertad, aproximarnos a Europa y poner en marcha los dispositivos de ser ya un Estado miembro de las Naciones Unidas, donde se preconiza la democracia en la Carta, claro, la Carta de San Francisco de 1945. Una de las figuras que también es citada y que también está en la historia es la del Che Guevara. Y confieso que cuando vi esa parte en la que cuenta usted cómo lo conoció, lo que menos podía pensar es que la persona que le presentó a Ernesto Che Guevara fuera un ministro franquista, el señor Ullastre, y además según dice hasta que se saludó de una manera muy entusiasta con el Che. Sí, porque Che Guevara era una persona normal, yo diría que incluso tímido, en el sentido de que no era muy expresivo al principio, aunque luego se iba abriendo en la conversación, y él le causó muy buena impresión a Ullastres y viceversa, y a nosotros cuando nos lo presentó, y luego tuvimos un encuentro, las dos delegaciones de Cuba y de España, y allí ya Che Guevara estuvo mucho más expresivo, ¿no? Y se refirió a la Revolución Cubana, a lo que estaban haciendo, y Ullastres pues lo escuchaba con toda tranquilidad, porque Ullastres fue el mejor ministro que tuvo Franco en toda su historia, y era un hombre muy capaz, y que entendía las distintas situaciones. A ese se le ha clasificado siempre como de los opusdeístas. Sí, era del Opus Dei, pero eso no significa que todo el mundo en el Opus Dei sea confesionalista y sea dogmático y sea, digamos, inquisitorial, ¿no? Hay gente de todas clases dentro del Opus Dei, afortunadamente para ellos. Este comenta tanto que del señor Ullastre y del señor Valls, otro miembro del Opus Dei que también cita, que eran muy galantes. Sí. Ullastres tenía un atractivo extraordinario para las mujeres. Mi mujer lo dice, era un hombre verdaderamente elocuente, elegante, en cierto modo seductor hasta el punto de la conversación. Y Valls era otra cosa. A mí me parece que Ullastres era más sincero y tenía un fondo más sólido que Valls. Valls era ya un profesional de la elegancia y de la compostura. La verdad es que, por cierto, una cosa, un tópico confieso que yo tenía, quizá, era que, claro, que España y Cuba, y uno piensa, pues España, régimen franquista, anticomunista, Cuba, régimen comunista, debían odiarse y tal, y usted cuenta que esto hubo relaciones comerciales muy fluidas entre ambos países, lo cual... Totalmente, porque se aplicó la llamada doctrina Estrada, que me parece que fue un jurista argentino, que dijo que los países del mismo tronco cultural e incluso espiritual y histórico deben mantener las relaciones cualquiera que sea el régimen político que tengan. Y se adoptó en España la doctrina Estrada, y yo creo que para Cuba fue muy importante porque los primeros años pocos países tuvieron esa conducta. Y además Franco pues tenía un sentimiento nacionalista que se vio en la guerra de Vietnam, por ejemplo,
porque los norteamericanos pidieron que enviara tropas y él dijo que no, porque Ho Chi Minh estaba haciendo lo que tenía que hacer, que era conquistar la independencia de su país, y solo mandó unos médicos, que hay una historia muy interesante sobre los médicos españoles en Vietnam. Bueno, hablamos de ministro de Franco Ullastre, otro ministro de Franco del que también se le atribuyó una relación cercana es don Manuel Fraga Iribarne, y la verdad es que aquí hay una contradicción con lo que decía el señor Fraga, porque el señor Fraga en sus memorias, en las que habla muy bien de usted, pero dice que no le dijo inicialmente su militancia, también niega tajantemente que nunca dijera la frase "la calle es mía", que usted cita que sí dijo, además que fue a usted, y además que fue una conversación que casi lo único malo no era esa frase, sino todo el contexto de la misma. Yo comprendo que Fraga pues dijera esas cosas, pero él sabía muy bien que lo había dicho, porque además tengo un testigo de excepción que fue mi mujer, que lo digo en las memorias, no me llamaba Fraga por teléfono a casa, yo me estaba afeitando en el cuarto de baño al lado, y viene mi mujer y me dice: Ramón, que te llama Fraga y parece que está muy enfadado. Y fue cuando me lo dijo, porque me comentó: bueno, Tamames, vas a ir a una manifestación esta tarde que está prohibida por la ley. Digo, bueno, pero la ley hay que cambiarla, ¿no? Estamos por la democracia. Toma, y nosotros también pues, estamos por la democracia. Bueno, pues la calle es de todos. Y ahí fue cuando dijo: la calle es mía. Y cuando yo le dije: bueno, pues a ver si traes la democracia que tanto habláis de ella, dice: el timing lo marco yo. O sea, son dos frases célebres, sobre todo la primera. Sí, aunque no excensas de gravedad ninguna de las dos. O sea, la democracia de Fraga era en los tiempos que él marcara. Él quería hacer la democracia, pero paulatinamente, sin ruptura, transformando las leyes del régimen más lentamente, como había hecho con la ley de prensa del año 66, la ley orgánica del Estado, que yo creo que él participó mucho, aunque era sobre todo del que fue secretario general técnico de la presidencia del gobierno, don Laureano López Rodón. Pero Fraga tenía una visión ya un poco esclerotizada. España necesitaba una reforma radical, y eso es lo que encontró el rey Juan Carlos en Suárez. Suárez no tenía esos prejuicios ni esos formalismos de prolongación del franquismo. Hay algo que me cuesta mucho entender, que siendo Fraga un franquista, digamos, que claramente estaba en el reformismo, contrario a los ultras, o Ruiz Gallardón, que había estado hablo del padre, que había estado en prisión durante el franquismo, ¿por qué cuando se legaliza el Partido Comunista de España, don Manuel Fraga y don José María Ruiz Gallardón son tan rotundamente contrarios? Dicen: esto es un error, Suárez se ha equivocado, tal. Es algo que a mí se me escapa entender por qué en ese momento, aunque luego imagino que cambiarían de opinión. Porque ellos no conocían seguramente la realidad como la conocía Suárez. Suárez tenía buenos informadores, entre ellos Pepe Mario Armero, como le llamábamos los amigos, José Mario Armero, un gran abogado, que conocía el panorama político de España como nadie, porque además nos reunía en su casa, que también lo comento. Iba desde el rey Simeón, al que tengo mucho afecto, y viceversa, creo, y desde el rey Simeón pues hasta un servidor de ustedes, que era un poco no el representante, porque yo no tenía ninguna representación, pero se sabía que estaba en el PC. Iba Pepín Vidal, estaba Joaquín Garrigues Walker, una gran persona, etcétera, y Pepe Mario Armero sabía de qué iba. Y claro, cuando informa a Suárez que hay que plantearse seriamente el reconocimiento del PC, cosa que se lo estábamos diciendo todos, yo entre ellos en mi libro ¿A dónde vas, España?, ¿no? Pues Suárez se convenció de que eso era la realidad. Y se lo habíamos dicho también al rey, al actual rey, que entonces era príncipe de España antes, y él decía: yo quiero tener un teléfono al que pueda llamar y decir: oiga, ¿es el Partido Comunista de España? Sí, soy el rey, quería hablar con el secretario general o con el nuncio apostólico, su santidad, quien fuera, quien estuviera allí. Y eso lo dijo Juan Carlos el año 73. O sea que nosotros sabíamos que Juan Carlos iba a traer la democracia, iba a ayudar a traer la democracia. Yo se lo expliqué a Carrillo y él no se enteró. Se enteró después. Porque Carrillo decía: va a durar menos que un pastel a la puerta de un colegio. Tiene su... Le llamaban Juan Carlos el Breve. Yo no apliqué nunca esa expresión.
Tiene su gracia o su curiosidad de que tanto el señor Fraga como el señor Carrillo, dos figuras tan importantes, a las hemos perdido los dos el mismo Sí, año. y Usted parece muy bien a ambos. les presenté yo porque estábamos en las Cortes, había una pausa en el Congreso, subimos a tomar un café a un cafetín que había en la parte de arriba, muy entrañable, por cierto, que lo quitaron luego, y estábamos allí tomando café, apareció Fraga y me dijo Carrillo, que no le conocía aún, dice, ¿por qué no me presentas a Fraga, Ramón? Digo, ahora mismo. Me acerqué, se levantaron los dos, se aproximaron y allí se conocieron. Usted cita en sus memorias algo que el señor Semprún había más o menos dicho en las suyas, que era el caso de Jesús Monzón, que ahora dice que le conoció personalmente, que era, digamos, alguien al quien no trató muy bien el señor Carrillo. Desde luego. Y yo creo que Preston, en su libro sobre Carrillo, no lo he leído aún, lo pienso leer, pues el tema de Monzón lo trata muy bien, según me han dicho. Y creo que él fue muy duro con Monzón, porque veía en él que era un hombre extravertido, simpático, divertido, que veía a España como una gran aventura política y personal. Pues eso a Carrillo no le convencía. Carrillo siempre fue un hombre de aparato, de controlar el partido, de dosificar sus digamos, entradas y salidas de España, mientras que Monzón se iba, invadía España por el Valle de Arán y se quedaba tan tranquilo, y cuando llegaba la Guardia Civil pues no tenía más remedio que volver a Francia, claro. Hay unos capítulos dedicados a la parte de la legalización del Partido Comunista, con muchas anécdotas que no sé yo si son del todo conocidas, porque es muy conocida la famosa detención del señor Carrillo con peluca, pero no tanto que a usted prácticamente le esposan cuando va a interesarse. O luego, a mí me ha entusiasmado la famosa legalización con lo de los impuestos. Hoy vuelve usted a pagar impuestos porque el PC ya ha sido legalizado. Luego, viéndolo bien, no tendría que haber pagado, porque yo esos años no disfruté de libertades políticas. Pero estuvieron tan amables y simpáticos en la Delegación de Hacienda de Madrid cuando se reconoció el PC, pues me dijeron, don Ramón, ahora que ya tiene usted su partido legalizado, tendrá que pagar los impuestos que ha dejado de pagar estos años. Dije, pues sí, y ahí se relata cómo se resolvió la cuestión, pero no debería haber pagado, porque en esos años no disfruté de esos derechos, pero en fin, la verdad es que se llegó a un arreglo bastante bueno para ambas partes. Lo que yo diciendo es que en esa foto de la legalización, en la que no está el señor Carrillo, salen usted y el señor Ignacio Gallego, es inevitable mirarlos y decir, creo que qué diferente, a mi modo de ver, y no espero no cometer, digamos, un exceso, la forma de entender, yo creo que la democracia que tenía el señor Ignacio Gallego y que tenía usted, pero es mi impresión, no sé si No, Ignacio Gallego era una persona muy tratable, había sido muy dogmático, muy estalinista, pero él yo creo que había ido cambiando. ¿Sabe la profesión de Ignacio Gallego cuál era? Clarinetista, porque él estaba en una banda de música de un ayuntamiento de Andalucía, no me acuerdo cuál, donde él había nacido o donde vivía, y era clarinetista. Y yo me enteré un día que me lo contó. Y entonces, lo que pasa en esa foto no está Carrillo sencillamente porque estaba fuera de Madrid, y tampoco a eso es criticable. La gente en Semana Santa pues se iba un poco a quitarse la tensión y el estrés. Yo mismo ese día había estado en la Sierra de Guadarrama, ¿no? Quizá algún simpatizante del PC actual se sorprendiera de la ayuda de la banca privada que usted relata. No sé si era gracias al PC o gracias a Ramón Tamames. No, yo creo que fueron las dos cosas. Y fundamentalmente, todo hay que decirlo, que se daban cuenta de que ya se normalizaba la situación, que los partidos políticos se legalizaban todos y que por lo tanto ellos no podían discriminar entre partidos. A eso también ayudó pues que yo conocía a los banqueros Luego en el ayuntamiento también ahí ayudaron mucho, sí señor, a un ayuntamiento que, como decía la ABC, que un día nos sacó en portada, un día que se fue el profesor Tierno se fue de viaje, que era el alcalde, y me quedé yo de alcalde en funciones, y el ABC se regodeó con la idea de que había un alcalde comunista en Madrid, ¿no? Y esa foto que sacaron en portada, que por cierto la tengo que recuperar, había buena relación, la gente se daba cuenta de que había que transigir, que había que pactar, que no podíamos seguir con el fetichismo de comunismo, anticomunismo, patrias, vendepatrias, antipatrias, etcétera. Fue una época
en cierto modo, gloriosa en ese sentido. Hablando de BBC, me he hecho gracia esta de que se ríen con usted y el señor Olarra, porque usted explica cómo el señor Olarra, me imagino que puede ser tras este debate en televisión, que el señor Olarra le atribuía a usted, y además no se equivocaba, la paternidad de los pactos de la Moncloa. Sí, señor. Y además me lo decía todos los días que nos veíamos. Y, Ramón, tú eres el autor de los pactos de la Moncloa. Bueno, no, eso no es cierto. Los pactos de la Moncloa, el protagonismo es de Suárez. Económicamente hay un protagonismo también de Enrique Fuentes Quintana, que preparó el memorándum. Pero lo cierto es que también el dinamismo de los pactos, en aquella reunión de octubre del 77 en la Moncloa, pues el dinamismo, pues UCD y el PC fuimos los principales. La idea aquella de hacer el resumen, pues José Luis Leal del gobierno y por lo tanto de la tendencia UCD, y nosotros y servidor, porque hicimos juntos el programa, el resumen de trabajo, que era el verdadero programa de los pactos de la Moncloa. Pero eso fue en la propia dinámica de los pactos, porque queríamos hacerlos. El PSOE estaba en una actitud pues de ponerle un poco de arena al carril, ¿no?, para que el tren no avanzara, ¿no?, y o que descarrilara. No le gustaban los pactos porque pensaba que eso era un paso hacia un posible gobierno de concentración, que luego no se produjo por lo demás. Por cerrar el capítulo del señor Carrillo, la verdad es que nunca había... Yo tenía pensado, cuando usted abandona el partido, y es muy sonoro porque era una figura, si no la más importante, por lo menos en Madrid, de las más conocidas, y probablemente también fuera de Madrid, y usted relata que antes de su marcha habían dado una enmienda interesante en el PC, que era que un secretario general no pudiera seguir ejerciendo con más de 65 años, con lo cual quizá ese detalle yo por lo menos lo desconocía totalmente, no sé si se sabía. Sí, y además los puse en el Comité Central, que estaba viendo las enmiendas al proyecto. Estaba delante el propio... Estaba a 1,5 metros Carrillo, ¿no? Y Carrillo como si estuviera oyendo músicas celestiales, y yo tan tranquilo diciéndole las verdades del barquero, ¿no? Y no pasó nada, pues hubo 2 votos a favor, el mío y el de un concejal que se llamaba Tejero, que era muy amigo mío, le llamamos Tejero el bueno, a diferencia de Tejero el malo. Y no pasó nada. La única enmienda de las 50 que propuse yo, un número un poco cabalístico, fue la de la lectura de la Constitución. Bueno, sé que usted le atribuyen muchos en el PC el abandono del leninismo en el Congreso anterior. Sí, señor, porque aquello, cuando estábamos preparando el primer Congreso Democrático en España, en la democracia en España, pues si llegamos a los estatutos, a un sitio donde se decía la ciencia del marxismo-leninismo, yo dije, eso hay que quitarlo. Y me dice Carrillo, ¿por qué? Es que no es una ciencia. Digo, no, ciencias son la física, la química, las matemáticas, pero el marxismo-leninismo, todo lo más es una corriente filosófica y política. Y le dieron la razón. Y se quitó. Se quitó, como también se quitó la dictadura del proletariado. En aquel mismo congreso primero. En aquel mismo congreso, aunque ya se había anunciado previamente. Hablaba antes usted de Tejero el bueno, me permite hablar eso de Tejero, entre comillas, el malo. Una cosa que probablemente muchos no sepan, es que, o por lo menos yo no sabía hasta que no he leído sus memorias, es que no fue ese el momento en el que temió por su vida, que antes del 23F ya había tenido otro momento en el que de verdad había temido por su vida, que a lo mejor los internautas no conocen y que sería interesante que comentara. Bueno, fue un accidente de montaña, ¿no? ¿Se refiere a eso? Sí. En el año 74, el Día de Inocentes, el 28 de diciembre, yo tengo una casa hace muchos años en la montaña de La Rioja, en la Sierra de la Demanda, que decía Mando de Miguel. Claro, ¿dónde va a estar mejor Ramón que en la Sierra de la Demanda? Por la ley de la oferta y la demanda. Son las gracias que decía Mando de Miguel, el sociólogo. Pues estaba dando un paseo y en un tramo complicado, pues para saltar un barranco, pues la piedra que me agarraba cedió, caí al fondo de una sima de unos 12 metros, pero afortunadamente era muy estrecho y me debí ir chocando con los lados, y eso frenó la caída. Me rompí 9 costillas, el peroné, etcétera, y quedé, yo creo que sin conocimiento un buen rato, y luego tuve que andar 1 hora hasta llegar a la carretera, pues desangrándome porque tenía una hemorragia interna. Y bueno, lo cuento ahí, y la verdad es que fue un episodio tremendo y yo vi que la muerte estaba próxima. Pero también es cierto que en ese momento, en cualquier sujeto en esas circunstancias,
renace un optimismo interno para vencer la desgracia y sobreponerse. Y eso funcionó. En el caso del señor Tejero, la verdad es que se puede decir entre comillas que ha tenido suerte por la historia porque ha quedado la frase de se sienten coño como de él, y hay una frase mucho más dura que quizás no conocía mucho la gente, que es lo de si se apagan las luces, abran fuego contra los que intenten salir. Sí, señor. Eso ha tenido suerte de que no haya sido trasladado, porque si no, más que ser recordado como un golpista agitador, hubiera sido recordado como alguien que pudo haber sido un asesino. Sí, podría haber sido una masacre, empleando el galicismo, una matanza, una auténtica matanza. Yo creo que el propio Tejero se dio cuenta de que no podía hacer eso, y afortunadamente por lo menos no se apagaron las luces, que fue una decisión correcta desde fuera, porque si se corta la energía eléctrica, aquello habría sido una matanza. Hay algo que nunca he entendido muy bien, se lo comenté en su momento una vez que estuve con Enrique Mújica, que también lo tuvimos por aquí. ¿Qué pintaba, aunque él me decía que ni siquiera le daba mucha verosimilitud a ese gobierno hipotético, pero qué pintaban el nombre del señor Mújica, el del señor Ansón o el suyo en aquella lista que dicen que estaba de gobierno Armada? Pues yo no he hablado con Armada en mi vida, y no digo que lo sienta, pero habría sido interesante conocerle. Armada gozaba de la confianza del rey y pensaba que la democracia estaba perdiendo el control de España y que los separatismos, ETA, la crisis económica, que todo eso significaba que las cosas iban muy mal, y pensó que habría que hacer un gobierno de dictadura, pero con mimbres democráticas. Él pensó que eso era posible, ¿no? Hacer un gobierno de dictadura con personajes que estaban ya en el Congreso de los Diputados y que formaban parte del esquema político español. Yo creo que Armada no se dio cuenta de que eso era una vana ilusión. Claro, preparó el golpe, porque yo creo que fue él, y lo cierto es que el gobierno ni se llegó a proponer. A mí nadie me propuso nada, y por lo que sea a los otros tampoco. Estaba en un apunte de Armada en algún sitio. Cercas lo pone de relieve en su libro, ¿no? Que es un libro interesante. A mí me gusta más Soldados de Salamina, claro. Es un libro maravilloso. Y entonces se puede decir que Armada tenía buenas intenciones, pero es que no se daba cuenta de dónde estaba, que aquello era una democracia y que no se podía hacer eso, que el golpe del general Primo de Rivera fue otra cosa, en otras circunstancias, y además para proteger al ejército de los desastres de Marruecos, del desastre de Anual, ¿no? En connivencia con el rey Alfonso XIII. Yo creo que su modelo era ese. Luego estudié yo lo de Primo de Rivera, que me parece un personaje también singular. Habla mucho de él. Sí, es que fue un personaje singular, que no está suficientemente valorado. Es el autor de la España moderna, muchos aspectos de organización económica, de estructura del Estado, de crecimiento, etcétera. Vamos a tratar en paréntesis el tema mediático, que también es algo importante, porque este es uno de los fundadores del Grupo Prisa. Sí. Aunque en ese momento igual no se llamaba Grupo Prisa, sino era Prisa Secas, Sí. como editora del diario El País, y relata cómo le ficharon prácticamente en un viaje a recaudar el dinero. Creo que son los señores Ortega y Darío Valcárcel, ¿puede ser? No, Darío Valcárcel no, el otro promotor. Porque Mendo. Carlos Mendo. Carlos Mendo era un personaje impulsivo, de buena cabeza, quizá un poco romo en los detalles y en el contexto. Darío Valcárcel, persona fina, distinguida, de buen estilo, y Ortega Espotorno pues utilizaba las rentas de ambos apellidos, con buen juicio y con buen proyecto, porque Ortega Espotorno fue un gran empresario, porque creó Alianza Editorial y creó El País. Luego nos subimos al País los demás, entre ellos Polanco, pero la idea fue de Ortega Espotorno. Usted comenta una de estas frases de que alguien como don Javier Pradera, teniendo en cuenta quién fue luego Javier Pradera en Prisa, le dijera: ¿qué hace usted metiéndose en ese con los liberales? Sí. Javier Pradera estaba de testigo y no dijo nada. El que era el hijo del poeta de la generación del 27, Salinas. Pedro era el poeta, el hijo no me acuerdo muy bien cómo se llama de nombre de pila, pero él es el que me criticó que estuviéramos ayudando a la burguesía con ese periódico, creando ese periódico. Yo digo, todo lo que sea ampliar las libertades es bueno, que al principio son burguesas exclusivamente, bueno, pero ya vendrá la democracia global, ¿no? Ya en esa primera junta de Prisa,
en la que había, digamos, familias, ¿no? Corríjame si me equivoco, más o menos podían decir, por un lado, los de Fraga con Carlos Mendo, los liberales de Areiza con Darío Valcárcel, los orteguianos también liberales con los de Aspotorno, Julián Marías, y Ramón Tamames, sí, que era como uno suelto del Partido Comunista, que creo que en alguna junta estuvo algún miembro que he leído ahí en las bibliotecas, Zulueta, Ochoa, que decían, ¿qué hace ahí un miembro del Partido Comunista? Sí, bueno, pues eso, pues se le dijo que no tenía ningún sentido que protestara, porque al fin y al cabo la democracia es lo que queríamos y en la democracia habría un partido comunista. Algo así se le dijo. Yo también intervine en aquella ocasión y no maltraté a Chueca porque le admiraba por alguno de sus libros, ¿no? Sobre todo el estudio que hace sobre Madrid, que es una maravilla, con el barrio griego del Museo del Prado, el Casón, todo aquello es una maravilla del libro. Entonces, yo no representaba a nadie, yo estaba allí a título personal, fundamentalmente porque me había llamado Ortega Espotorno, que era mi editor y amigo. Pero de ese equilibrio de familias desapareció y acabó todo en el monopolio de Polanco, dirigido por Cebrián. ¿Usted fue testigo de toda esa evolución? Sí. Y a mí, pues después de estar 12 años, pues ya me debieron declarar persona non grata y me dijeron que ya no iba a poder ser elegido en la siguiente elección de consejeros porque había mayoría del grupo dominante de Polanco Cebrián. Y así se acabó mi presencia en el país. Fue muy interesante por lo demás. Yo no soy de esos que se marchan después de haber sido 5 años ministro o 12 años consejero y empieza a criticar a los demás. Yo lo pasé muy bien y estoy muy agradecido incluso a Polanco, que además yo creo que en las referencias que hago de él en el libro, sí, pues sí, es una mezcla de afecto y de crítica. Pues yo estoy muy agradecido de haber estado 12 años allí porque fue muy interesante. Pero hay algún punto en el que no quedan demasiado bien, por ejemplo, en el tema de Alonso Puerta. Usted comenta que, por cierto, cuando hablamos con el señor Barranco nos decía efectivamente que usted había tenido algo que ver con aquello, cosa que yo desconocía, veo que usted corrobora con esa denuncia de corrupción del caso de Alonso Puerta, y cuenta que el país, el señor Polanco, se comprometió a publicarlo, pero que luego... Sí, lo cuento con pelos y señales porque nunca se me olvidará. Polanco dijo que sí, que se iba a publicar la denuncia, por llamarlo así. Se preparó el texto, se le envió. Esa tarde estuve yo hablando con Cebrián, que ya era el director del periódico, y fue director del periódico desde el principio, y me dijo, aquí tenemos ya el texto. Yo me fui a casa tranquilamente pensando que al día siguiente, y al día siguiente no apareció nada. Y es que yo creo que habían llegado a un pacto. Fue el primer momento en que el periódico dejó de ser un ariete de la democracia y la decencia para entrar en el pactismo y no precisamente más florido. Lo que llama la atención es que el señor Polanco no lo ocultaba según reveláis, lo dijo claramente. Cuando dice, usted le pone en su boca la frase, me ha acostado antes con el señor Suárez y ahora con Felipe González. Sí, eso es lo que dijo. Y yo lo tengo ahí y si a alguien no le gusta, pues lo siento, pero es lo que dijo. Por lo demás, esas frases se dicen con frecuencia. Él lo dijo de una manera muy contundente, a mí se me quedó marcado y por eso la reflejé. ¿Tiene alguna opinión sobre la situación ahora del Grupo Prisa o en general? Hombre, pues yo creo que sería una pena que el Grupo Prisa se hundiera. Está en un momento muy malo, con una deuda brutal de casi 4.000 millones de euros, aparte de lo que pueda haber debajo de las alfombras, como decía el inolvidable Leopoldo Calvo Sotelo, ¿no? Y luego ya no es una empresa española, porque está controlada por un fondo internacional, con características casi de fondo buitre, ¿no? Y el presidente del periódico, pues creo que en el otoño pues se acaba su periodo de mandato comprometido con el fondo este. La familia Polanco ya no pinta nada. Yo creo que casi son las ruinas de Itálica, aquellas del gran poeta, ¿no? Estas que ves, oh Fabio, hay dolor, fueron un día Itálica famosa. Pues hay dos puntos que quería hablar con usted antes de terminar. Uno de ellos, pero que no es muy reflejado, pero que algún internauta nos decía que le preguntáramos, era por su condición de fundador de Izquierda Unida. Aquí en esta famosa portada de la ABC en la que se le ve con todos los fundadores, que por cierto, comentábamos en broma en la redacción
que prácticamente ninguno permaneció en Izquierda Unida años después, ¿no? Ni Curiel, ni Gerardo Iglesias, ni Sartorius, que todos los de si quieren hacer un aniversario de los fundadores de Izquierda Unida, ninguno estaría ya en la coalición. Izquierda Unida se tendría que haber hecho el año 73, cuando se lo propuse yo a Carrillo, que también lo cuento en las memorias. Digo, mira, Santiago, con el nombre de Partido Comunista no nos vamos a comer una rosca, porque la propaganda de estos 40 años ha sido tan terrible que el oír la palabra comunista mucha gente sale corriendo, que le van a quitar la mujer y la vaca, como decían en la provincia de León en la campaña electoral del 77. No votéis a los comunistas, que os quitarán la mujer y la vaca. Bueno, por el amor libre y por la propiedad de los medios de producción, entre ellas las vacas. Y no, dijo, no, hombre, Ramón, eso habrá que pensarlo en el futuro, tal y cual. Pero él, como era el que mandaba, pues el futuro se fue alargando y finalmente el Partido Comunista fracasó. Fracasó en las elecciones del 82, que ya nos habíamos ido bastante gente del partido, y en vez de 23 diputados pasó a tener 4. Y entonces, claro, aquello pues era insostenible. Y se creó Izquierda Unida, que fue un buen invento. Al principio, con dominio total del Partido Comunista, yo creo que eso se ha ido relajando, aunque todavía la influencia del PC es muy importante. Pero el PC virtualmente ha dejado de existir, y yo creo que tendría que dejar de existir y disolverse, porque eso crea todavía una especie de condicionamiento del voto a Izquierda Unida. Si Izquierda Unida se convirtiera en partido, acabaría siendo mucho más fuerte que todavía como una coalición de partidos, y sobre todo el PC, ¿no? ¿Por qué volvió al Ayuntamiento de Madrid en el año 87? ¿Perdón? ¿Por qué decidió volver al Ayuntamiento de Madrid en las elecciones del 87? Que es algo que se ha preguntado siempre mucho de por qué su aceptación de la candidatura en el año 87. 87. Sí. Por Izquierda Unida, precisamente, porque se había formado y había que potenciarla. Eso fue un error por mi parte. Yo creo que no debía haberme metido en ese jardín, como se dice ahora elegantemente. Pero me invitaron a que estuviera. Pensaban que como cabeza de fila iba a tener una cierta fuerza, pero en esos momentos el Partido Socialista todavía era un rodillo. El efecto Felipe fue muy fuerte desde el 82 hasta el 90 prácticamente. Y el 92, todavía con los Juegos Olímpicos y la Expo de Sevilla y Madrid Cultural, capital cultural europea, el efecto Felipe fue muy fuerte. Ya a partir del 92 empezó a caer. Lo decía porque, ya con eso zanjo la parte política, a usted cuando más se le ha linchado, por así decirlo, políticamente, es cuando, como dijo Churchill, cruza la pasarela. Es verdad que antes también lo había hecho su antecesor, el pastor que se fue al PT de Carrillo, y se va con Saguna, que por cierto veo que conocía ya de antes de su etapa en Cepime. Ese es el momento en el que usted más se le ha linchado. ¿Por qué tomó esa decisión? Sí, pero no era por el ayuntamiento, era por Suárez. Uno pierde la confianza pierde uno la confianza en el gobierno que había entonces. Felipe, yo el año 82 dije que había que ayudarles por todos los medios. Incluso recibí una invitación más o menos solapada de entrar en el PSOE, no lo hice. Antonio Rod dijo en una ocasión que Felipe González quería usted de ministro. Pues seguramente, no lo sé a ciencia cierta, pero yo no entré en el PSOE, entre otras cosas por razones históricas, porque yo creo que el PSOE tendría que reconocer que fue uno de los promotores de la guerra civil española. Si el PSOE no hubiera tenido un Largo Caballero que pensaba que era el Lenin español y que iba a acabar con el Kerensky español, que era Azaña, probablemente la guerra no se habría producido, porque Azaña habría gobernado con Indalecio Prieto, como querían los dos, pero el Largo Caballero dijo, no, eso tiene que aprobarlo el partido en el Congreso de septiembre, y en septiembre del 36 ya estábamos a bombazos. Y yo creo que el PSOE no ha reconocido su verdadera historia. Tendría que haber hecho una crítica histórica. Por lo contrario, lo que han hecho es rehabilitar a Largo Caballero, ¿no? Como si fuera un héroe nacional, y yo creo que fue un error lo que hizo Largo Caballero. Lo raro de su brevísima etapa con Suárez y Sagún es que no le dieron ningún puesto. O sea, uno pensaría, ahora van a tomar el gobierno de Madrid y le darán un puesto. Era una larga marcha. Allí no había milagros a la vista. Además había un diputado de Suárez, que era Chus Viana, que era un poco el alma organizativa del partido y
el CDS tuvo la desgracia de que se muriera Chus Viana. Y luego ya la organización languideció, el entusiasmo se perdió, el propio Suárez se fue inhibiendo y el resultado final es que aquello terminó como terminó. ¿Alguna vez volvió a hablar con el señor Barranco, que dijo declaraciones durísimas contra usted por su apoyo a la moción de censura? Pues sí, no lo dudo que hiciera. Es posible que tenga parte de razón. Quizá debería haberme abstenido. Pero en fin. Sí, el otro día me lo encontré cuando nos dieron a las Cortes Constituyentes la medalla de oro del Ayuntamiento de Madrid. Y estuve allí en el Palacio Gallardón, como le llaman algunos, Palacio Cibeles otros, y yo digo siempre el Palacio de Telecomunicaciones, ¿no? Del arquitecto Palacio, precisamente. Y estuve con Juan Barranco y nos saludamos, estuvimos allí hablando 3 minutos o menos, pero no hay ninguna... Yo es que creo que guardar los rencores es absurdo. Las cosas pasan, pero por eso empezar a borrar personas de la lista y hacer listas negras y listas grises es un error absoluto. Tenemos que convivir. Pues el último tema, ya mencioné antes el nombre de Antonio Herrero. Hace poco se celebró el homenaje de Antonio Herrero, en el que salieron imágenes suyas grabadas con el famoso cuadro que está recogido en el libro. Y hombre, lo que no sabíamos es que ya antes estuvo a punto de ser tertuliano de Ramón Rato. Ya hablamos antes de Gallardón y padre. Eso fue faltaba Rato padre. Eso fue divertidísimo. Lo que pasa es que don Ramón Rato era un poco rácano. Y cuando empezamos a hablar del Bill Metal, de lo que me iba a retribuir mi presencia cotidiana en la cadena Rato, pues allí se deshizo la buena intención de colaborar, porque él era muy rácano y no quería financiar aquello. Bueno, pues quedamos tan amigos. Luego seguí yendo a su cadena de emisoras de vez en cuando, pero no me convertí en colaborador suyo. Y luego lo vendió por varios miles de millones en la cadena, o sea que tenía una pasta. Lo que pasa es que don Ramón era así. Y de quien habla muy bien es de don Antonio Herrero, que fue usted... Antonio Herrero fue... tertuliano, sino además su enviado a países, en Sudáfrica, como contaba antes. Hicimos 10 viajes juntos y luego algunos que él promocionó. Uno de ellos a Sudáfrica, que fue extraordinario. Y ya muerto él, pues también fui con la cadena COPE, pero ya eso fue una de las últimas actividades mías con la cadena COPE, que cambió de aspecto. Ya sin Antonio Herrero aquello no era lo mismo. Eso me también dice que prácticamente fue morir Antonio Herrero y dejar usted la COPE. Un año después, porque me pareció que no estaba bien marcharme inmediatamente. Pero la relación con Luis Herrero, que tomó la dirección de la tertulia, pues era correcta, pero no había ningún entusiasmo creo que por ninguna de las dos partes. Bueno, se lo puede preguntar a Luis Herrero. En lo que sí coincide es que José Luis Gutiérrez, cuando estuvo aquí, se mostró muy indignado por lo que había dicho Luis Herrero de la teoría conspiranoia, pero usted viene a decir que efectivamente José Luis Gutiérrez comentó esas teorías de que podía haber sido un asesinato. Yo creo que no. Los adictos a Antonio Herrero podrían convertirlo, además de en una persona memorable, en un héroe, pero yo creo que no fue verdad. Es decir, murió por su osadía de irse a comer abundantemente, beber razonablemente y darse un baño disparatado teniendo una úlcera de estómago. Y yo creo que todo ese conjunto de cosas es lo que le ocasionó la muerte. Bueno, don Ramón, ha sido un placer este trato con usted. Hay que decir que en las memorias no son solo de don Ramón también, sino de la gente entonces y también de su familia, porque su señora, sus hijas, lo de Garzón y su hija es fantástico, pero no estamos sin tiempo y no. Pero no sé si al juez de Garzón le hará gracia esa corrección que le hizo de no hay acciones, hay participaciones. Sí, auténtico. Mi hija en los exámenes de judicatura estaba el juez Garzón en el tribunal. Y le dijo el juez Garzón: a ver, señorita, o como la dijera, candidata, pues ¿cómo se tramitan las acciones de la sociedad limitada? Y mi hija le dijo: señor juez, o señor Garzón, creo que dijo, pues difícilmente, porque
en las sociedades limitadas no hay acciones, son participaciones. Y el juez reaccionó bien. No propuso suspenderla. Pues esta y muchas otras anécdotas que yo creo que de muchas protestas de la historia están recogidas en Más que unas memorias, de Ramón Tamames. Muchas gracias por haber venido aquí. Publicadas por RBA. Pues muchas gracias por haber venido aquí a Periodista Digital. Muchas gracias, ha sido un placer estar otra vez en esta santa casa de Alfonso Rojo y sus colaboradores.